Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de descubrir algo nuevo. Hoy prepárense porque tenemos un vídeo que estoy segura que les va a encantar. Vamos a sumergirnos en la vida de un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, un hombre que ha demostrado ser mucho más que una cara bonita, Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Can Yaman, el galán turco que nos ha enamorado con sus interpretaciones en novelas y series, ese mismo. Pero hoy no vamos a hablar de sus papeles en la televisión ni de sus músculos. Hoy vamos a explorar una faceta mucho más íntima, una pasión oculta que quizás no conocían y que, les aseguro, los va a impactar. Así que si son fans de Can Yaman, o simplemente les gusta descubrir historias inspiradoras y sorprendentes, quédense hasta el final. Y antes de que se me olvide, si todavía no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y únanse a esta comunidad que crece cada día. Ahora sí, vamos con el vídeo. Seguramente lo conocen por sus roles protagónicos en series como Erkenciskus o By Jane. Lo hemos visto actuar, lo hemos visto reír, lo hemos visto enamorarse en la pantalla. Pero, ¿qué hay detrás de ese carisma arrollador? ¿Qué lo motiva fuera de los sets de filmación? La respuesta, aunque sorprendente para algunos, es profundamente conmovedora y revela una faceta de Can Yaman que lo hace aún más admirable. Más allá de la fama y la atención mediática, Can Yaman tiene una pasión que lo define, su compromiso inquebrantable con la ayuda a los demás, especialmente a los niños. Sí, señoras y señores, Can Yaman es un filántropo de corazón. Y no es algo que haga para las cámaras, ni una estrategia de relaciones públicas. Es algo que nace de lo más profundo de su ser, de su deseo genuino de marcar una diferencia en el mundo. ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, la historia es fascinante y se teje con los hilos de la humildad y la consciencia. Durante el apogeo de su popularidad, una época donde su nombre resonaba en cada rincón del planeta, Can Yaman se dio cuenta del poder que tenía su imagen pública. Sabía que millones de personas lo admiraban y lo seguían, que cada publicación en sus redes sociales, cada entrevista, cada aparición pública tenía un impacto significativo. Y con ese reconocimiento vino la comprensión de una profunda responsabilidad, usar esa influencia para algo positivo, para trascender el mero entretenimiento y contribuir al bienestar de los demás. En lugar de dedicarse únicamente a promocionar su carrera, o a disfrutar de los lujos que la fama le ofrecía, Can Yaman decidió enfocar su energía en causas benéficas. Comenzó apoyando a diversas organizaciones que trabajaban en favor de la infancia, brindando ayuda a niños en situación de vulnerabilidad, tanto en Turquía como en otros países. Su contribución inicial fue a través de donaciones financieras, pero pronto se dio cuenta de que el dinero, aunque necesario, no era suficiente. Quería un impacto más profundo, más personal. Pero no se conformó con simplemente donar dinero. Quería involucrarse directamente, quería conocer a los niños que estaban siendo beneficiados por su ayuda, quería inspirarlos y darles esperanza. Y así fue como nació su verdadera pasión oculta, el voluntariado activo y el contacto directo con los niños. Ese deseo de conectar a un nivel humano, de entender sus necesidades y de ofrecerles no solo recursos materiales sino también apoyo emocional, lo impulsó a salir de su zona de confort y a sumergirse en la realidad de aquellos que más lo necesitaban. Can Yaman ha participado en numerosas actividades benéficas, desde visitas a hospitales infantiles hasta la organización de eventos para recaudar fondos. Se le ha visto jugando con niños enfermos, cantando con ellos, leyéndoles cuentos y, sobre todo, transmitiéndoles alegría y optimismo. No se limitaba a ser una figura pública que hacía una aparición fugaz, sino que se tomaba el tiempo para interactuar genuinamente con los niños, para escuchar sus sueños y aspiraciones, para hacerles sentir valorados y amados. Una de las historias más conmovedoras es la de su colaboración con una organización que ayuda a niños con enfermedades raras. Can Yaman conoció a varios niños que luchaban contra estas enfermedades y se sintió profundamente conmovido por su valentía y su espíritu de lucha. Decidió convertirse en un defensor de sus derechos y en un portavoz de sus necesidades. Se informó sobre las enfermedades raras, sobre los desafíos que enfrentan los niños y sus familias, y se comprometió a usar su plataforma para crear conciencia y recaudar fondos para la investigación.
Organizó eventos para recaudar fondos para la investigación de estas enfermedades, participó en campañas de concientización y, lo más importante, dedicó tiempo a visitar a los niños en los hospitales, brindándoles apoyo emocional y esperanza. Sus visitas eran momentos de alegría y distracción para los niños, que se sentían inspirados por su presencia y su aliento. Kanyaman se convirtió en un símbolo de esperanza para ellos, demostrándoles que no estaban solos en su lucha. Otro aspecto importante de su labor filantrópica es su compromiso con la educación. Kanyaman cree firmemente que la educación es la clave para un futuro mejor y ha apoyado a varias escuelas y programas educativos en comunidades desfavorecidas. Su convicción se basa en la idea de que la educación empodera a los jóvenes, les brinda las herramientas necesarias para superar la pobreza y construir una vida mejor para ellos y sus comunidades. Ha donado libros, útiles escolares y equipos informáticos a escuelas que carecen de recursos, y ha promovido la importancia de la educación entre los jóvenes. Incluso ha ofrecido becas a estudiantes destacados que no tienen los medios para continuar sus estudios. Estas becas no solo cubren los gastos de matrícula, sino también los gastos de manutención, libros y otros materiales necesarios para que los estudiantes puedan concentrarse en sus estudios sin tener que preocuparse por las dificultades económicas. Pero lo que realmente distingue a Kanyaman como filántropo es su autenticidad y su cercanía con las personas que ayuda. No se trata de una figura distante que simplemente entrega cheques. Se trata de un ser humano que se conecta con los demás a un nivel profundo, que escucha sus historias, que comprende sus necesidades y que se esfuerza por hacer una diferencia real en sus vidas. Su empatía y su capacidad para conectar con las personas a un nivel personal son cualidades que lo hacen destacar entre otros filántropos. Muchas personas que han trabajado con Kanyaman en proyectos benéficos destacan su humildad, su generosidad y su compromiso inquebrantable. Lo describen como una persona sencilla, cercana y con un gran corazón. Resaltan su disposición para escuchar, su paciencia y su genuino interés en el bienestar de los demás. Y no solo eso, Kanyaman también ha utilizado su influencia en las redes sociales para promover causas benéficas y concienciar sobre diversos problemas sociales. Comparte información sobre organizaciones que necesitan ayuda, invita a sus seguidores a donar o a participar en actividades de voluntariado y utiliza su plataforma para dar voz a quienes no la tienen. Su presencia en las redes sociales se ha convertido en una herramienta poderosa para movilizar a sus seguidores y generar un impacto positivo en el mundo. Su compromiso con la filantropía ha inspirado a muchos de sus fans a seguir sus pasos y a involucrarse en causas benéficas. Muchos de ellos han creado grupos de voluntariado, han organizado eventos para recaudar fondos y han donado su tiempo y sus recursos a organizaciones que ayudan a los más necesitados. Kanyaman ha logrado crear un movimiento de solidaridad entre sus seguidores, demostrando que la filantropía puede ser contagiosa y que todos podemos contribuir a hacer del mundo un lugar mejor. Kanyaman ha demostrado que la fama y el éxito no tienen por qué ser sinónimo de egoísmo y superficialidad. Se puede ser un actor famoso y al mismo tiempo un ser humano comprometido con la sociedad, un defensor de los derechos de los niños y un ejemplo a seguir para millones de personas. Su vida es un testimonio de que la verdadera grandeza reside en la capacidad de usar el éxito para ayudar a los demás. Su pasión oculta, su compromiso con la ayuda a los demás, es lo que realmente lo define como persona, y lo que lo hace aún más admirable. Es un recordatorio de que todos podemos hacer una diferencia en el mundo, sin importar nuestra profesión o nuestra posición social. Su historia nos inspira a encontrar nuestra propia pasión oculta, a identificar las causas que nos importan y a tomar medidas para hacer del mundo un lugar mejor. Así que la próxima vez que vean a Kanyaman en la pantalla, recuerden que detrás de ese rostro atractivo y ese talento actoral hay un hombre con un gran corazón, un filántropo apasionado que está comprometido con hacer del mundo un lugar mejor. Recuerden que su fama es solo una herramienta para amplificar su voz y para llegar a más personas con su mensaje de esperanza y solidaridad. Y esta historia, esta faceta oculta de Kanyaman, nos demuestra que las apariencias engañan y que a menudo las personas más famosas y exitosas son también las más humildes y generosas. Nos recuerda que todos tenemos el poder de hacer una diferencia en el mundo, de ayudar a los demás y de contribuir a construir una sociedad más justa y solidaria. Nos invita a mirar más allá de la superficie y a descubrir la verdadera esencia de las personas. Es una historia que nos inspira a ser mejores personas, a ser más compasivos y a utilizar nuestro tiempo y nuestros recursos para ayudar a quienes más lo necesitan. Es una invitación a la acción, a dejar de lado la indiferencia y a comprometernos con la construcción de un mundo más humano y solidario.
En resumen, hoy hemos descubierto la pasión oculta de Can Yaman, su compromiso inquebrantable con la ayuda a los demás, especialmente a los niños. Hemos visto cómo utiliza su fama y su influencia para promover causas benéficas, apoyar a organizaciones que trabajan en favor de la infancia y concienciar sobre diversos problemas sociales. Hemos explorado la profundidad de su compromiso y la autenticidad de su pasión. Hemos aprendido que Can Yaman es mucho más que un actor famoso, es un filántropo de corazón, un ejemplo a seguir y una inspiración para todos nosotros. Su historia nos recuerda que el éxito no se mide solo en términos de fama y fortuna, sino también en la capacidad de usar ese éxito para hacer el bien en el mundo. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me parece fundamental destacar este tipo de historias, porque nos recuerdan que hay bondad en el mundo y que todos podemos contribuir a hacerlo un lugar mejor. Este tipo de historias son un faro de esperanza en un mundo a menudo marcado por la negatividad y la desesperanza. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado, y que les haya inspirado a hacer algo positivo en su comunidad. Los invito a reflexionar sobre cómo pueden aplicar la inspiración que les ha brindado la historia de Can Yaman a sus propias vidas. Si les gustó este vídeo, déjenme un comentario abajo. Me encantaría saber qué opinan sobre la labor filantrópica de Can Yaman y si conocen alguna otra historia inspiradora como esta. ¿Qué te pareció esta faceta desconocida de Can Yaman? ¿Te inspiró su historia? Quiero leerlos. Y ahora sí, antes de despedirme, les pido que por favor le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que esta historia llegue a más personas, y que se suscriban a nuestro canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y gracias por todo su apoyo.